El sermón narrativo es un tipo de predicación muy sencilla que apela a todos. Tanto grandes como chicos se involucran en la historia, prestándole más atención al sermón. Sin embargo, el diseño de sermones narrativos puede ser muy difícil, especialmente para aquellas personas que no están acostumbradas a prepararlos. A continuación, presentamos 12 consejos prácticos que podrán ayudarle a diseñar sermones narrativos aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El primer paso para predicar un sermón narrativo en forma efectiva es aprender la historia que vamos a narrar. Para lograr este objetivo, podemos seguir el siguiente método. Primero, lea la historia varias veces. Segundo, encuentre las secciones principales de la historia: marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. E identifique sus episodios más importantes. Tercero, identifique cada sección por medio de una palabra clave. Cuarto, haga un corto bosquejo siguiendo las palabras claves. Y finalmente, memorice el bosquejo. En segundo lugar, recuerde que una historia puede tener hasta 3 tipos de personajes. Las sombras son los personajes que apenas se mencionan en la historia. Estos, más que personajes, son parte del trasfondo de la narración. Los tipos son los personajes que representan a una clase o a un grupo social. Es común que los tipos carezcan de nombre, por lo cual se les denomina por sus profesiones: un fariseo, un sacerdote, etc. Muchos personajes secundarios pertenecen a esta clasificación. Los caracteres son aquellos personajes que se desarrollan a plenitud, en unión a la profesión que puedan tener. También tienen características personales que les distinguen, y la mayor parte de los personajes principales de las historias tienen nombre y son caracteres. Tercero, el conocimiento del contexto de la Biblia no solo puede darle más vida a la historia, sino que también puede ayudarle a relacionar la narración con la vida diaria de su congregación. Por ejemplo, en Israel, las mujeres no podían hablar en público con hombre alguno, ni siquiera con sus esposos. También estaba prohibido el contacto físico en lugares públicos entre personas de sexos opuestos. Estos detalles le ayudarán a comprender cómo la conducta de Jesús, quien hablaba públicamente con mujeres y hasta permitía que le tocaran los pies o le ungieran la cabeza, era escandalizante para el liderazgo religioso de la época. Del mismo modo, estos detalles le permitirán recalcar en sus sermones la actitud inclusiva y liberadora de Jesús hacia las mujeres, tanto ayer como hoy. Cuarto, quien predica un sermón narrativo debe tener presente los eventos que han ocurrido antes del pasaje bíblico que desea exponer. De otro modo, podrá cometer errores muy graves, como un estudiante que, predicando un sermón de práctica sobre Lucas 5, del 1 al 11, recalcó varias veces que esta era la primera vez que Simón Pedro veía o escuchaba a Jesús. Este novel predicador no había leído el capítulo anterior, donde en Lucas 4, 38 al 39, se nos indica cómo Jesús sanó a la suegra de Simón. Quinto, en ocasiones, debido a la brevedad de las historias bíblicas, algunos predicadores se sienten tentados a alargar las narraciones inventando episodios que sencillamente no aparecen en el texto. Esta es una práctica peligrosa que debemos evitar, pues tiende a confundir a la audiencia y a fomentar interpretaciones bíblicas equivocadas. Recuerdo con tristeza cuando un día mi abuelita quiso enseñarme el pasaje bíblico que había servido de base al hermoso sermón que su pastor había predicado aquella mañana.
Después de una larga búsqueda, encontramos el texto por medio de la concordancia, pero al leer el pasaje nos dimos cuenta que, basado en la poca información que ofrecía el pasaje bíblico, su pastor había creado una versión mucho más amplia de la historia. Sexto, la mayor parte de las historias bíblicas son tan breves que si se salta un episodio, se pierde el sentido de la historia. Hasta en historias bien conocidas, como la parábola del hijo pródigo, es común omitir detalles. La inmensa mayoría de las personas que predican esta historia afirman que el hijo menor cae en una situación deplorable a consecuencia de haber despilfarrado su dinero. Pero pocos recuerdan que la región donde vivía este joven fue afectada por una crisis económica que dejó hambriento a todo el pueblo. Esto explica por qué el muchacho no pudo conseguir un trabajo honesto y tuvo que dedicarse a una profesión inmunda como lo era la crianza de cerdos para el pueblo judío. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. Séptimo, es necesario evitar los anacronismos. Un anacronismo ocurre cuando se dice que un evento pasó en una fecha que resulta ser equivocada, como el predicador aquel que, exponiendo la historia de Ruth, afirmó que la situación de las viudas en la Biblia no era tan desesperada, porque el gobierno ayuda a las viudas y a los envejecientes. Eso es un anacronismo, porque en el mundo antiguo no habían programas de seguridad social. Ahora bien, los anacronismos más comunes en los sermones surgen por el desconocimiento de la cronología bíblica. Por ejemplo, quien no conoce el orden de los eventos bíblicos puede afirmar equivocadamente que Salomón escuchó las profecías de Jeremías o que el apóstol Pablo estuvo presente en la última cena. Número 8. Corrija sus errores. Si por alguna razón se salta un episodio o cambia el orden de la historia, detenga su sermón para explicar cuál es el orden correcto. De otro modo, la congregación podrá salir de la iglesia pensando que su versión equivocada de los hechos es la correcta. Noveno, apele a los sentidos. Háblele a su audiencia del olor del campo, del rumor del arroyo y de la suavidad de la brisa. De primera intención, este consejo parece contradecir la regla de que no debemos añadir elementos a la historia, pero esto no es así. Lo que estamos recomendando es describir en forma vívida los detalles que pueda contener el pasaje bíblico. En este sentido, si el texto indica que Jesús estaba con los discípulos en una barca, es enteramente correcto hablar de la humedad en el viento o del ruido que hace el agua al chocar contra la embarcación. Décimo, dele más importancia al verbo que al adjetivo. Los excesos de adjetivos y adverbios recargan los sermones, restándole agilidad a la expresión. Por el contrario, los verbos le dan movimiento a la narración. Digamos que deseamos caracterizar a Judas Iscariote. Quienes dependen de adjetivos dirán: Judas Iscariote era un hombre deshonesto, infiel, pusilánime y traicionero. Por el contrario, quienes prefieren el verbo se expresarán de la siguiente manera: Judas Iscariote traicionó a Jesús, lo delató a cambio de un poco de plata y usó un beso, signo de compañerismo y amistad, para identificarle ante la policía del templo. Como ven, la segunda descripción es mucho más amplia y más ágil que la primera. Número 11. Dele sabor contemporáneo a la historia. Sí, salpique la narración con alusiones a elementos comunes en la vida de su audiencia. Y hay dos maneras de incluir estos elementos. La primera es comparando la situación del mundo antiguo con la actual. Por ejemplo, usted puede decir: en Israel, los leprosos eran echados de sus comunidades cuando se enfermaban, pues la gente temía contagiarse con una enfermedad incurable. Era una actitud muy parecida a la de quienes hoy rechazan a las personas que padecen
decida. La segunda es usando el anacronismo, pero de manera responsable. Es decir, presentando al personaje bíblico como si viviera en nuestro barrio. Por ejemplo, usted puede decir, los soldados se acercaron a Jesús con sus ametralladoras y sus bayonetas. Aunque esta segunda técnica puede ser muy impactante, una vez más debemos usarla de forma limitada y responsable. Ya explicamos anteriormente las consecuencias desastrosas que puede tener el mal uso del anacronismo en la predicación. Así llegamos al consejo número 12. Privilegie los encuentros. Las narrativas que narran encuentros, sobre todo los encuentros con Jesús en los relatos evangélicos, son excelentes. Son una gran fuente para la predicación. Considere hacer una serie de sermones sobre este tipo de historias. Por ejemplo, puede predicar 2 sermones sobre encuentros con Dios en el Antiguo Testamento, o 4 sobre confrontaciones entre los profetas de Israel y la corte real, o 3 sobre las mujeres que tuvieron encuentros transformadores con Jesús. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. Repasemos los 12 consejos prácticos sobre cómo diseñar sermones narrativos. Número 1. Apréndase bien la historia. Número 2. Identifique los distintos tipos de personajes. Número 3. Estudia el contexto social e histórico del pasaje bíblico. Número 4. Conozca el contexto literario del mismo. Número 5. No invente episodios. Número 6. Tampoco omita episodios. Número 7. Evite los anacronismos. 8. Corrija sus errores. 9. Apele a los sentidos. 10. Dele más importancia al verbo que al adjetivo. 11. Dele sabor contemporáneo a la historia. Y número 12. Privilegie los encuentros. Esperamos que estos consejos prácticos le ayuden a diseñar sermones narrativos efectivos que lleguen a la mente y al corazón de su congregación. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene 2 opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.